Domingo 8 de noviembre de 2020. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos del 1 al 13. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, con su lámpara en la mano, salieron al encuentro del novio. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias, en efecto, al tomar sus lámparas, no se proveyeron de aceite. Las prudentes, en cambio, junto con sus lámparas, tomaron aceite en las alcuzas. Como el novio tardara, se adormilaron todas y se durmieron. Mas a medianoche se oyó un grito: «Ya está aquí el novio, salid a su encuentro». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, que nuestras lámparas se apagan». Pero las prudentes replicaron: «No, no sea que no alcance para vosotras y para nosotras. Es mejor que vayáis donde los vendedores y os lo compréis». Mientras iban a comprarlo, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de boda, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió: «En verdad os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos habla, en resumen, de lo que dice el último versículo y la última frase: de velar, porque no sabemos ni el día ni la hora. Y el Evangelio comienza diciendo que el reino de los cielos es semejante a. Qué bonito que el Señor nos hable del reino de los cielos. Nos cuenta cómo son las cosas celestiales a nosotros, quienes estamos acostumbrados a conocer solo las cosas terrenales. Por eso, cuando el Señor nos dice el reino de los cielos es semejante a, debemos inmediatamente prestar oído, abrir nuestro corazón, llenarnos de entusiasmo. El Señor nos va a hablar de nuestra herencia, nos va a hablar de la eternidad. Tres mensajes del Evangelio de hoy. Primero, ¿estoy preparado para morir? Segundo, ¿de qué está llena mi lámpara? Tercero, ¿Jesús me reconoce? Vamos entonces a desarrollar cada uno de estos mensajes, cada una de estas preguntas. Primero, ¿estoy preparado para morir? En un mundo en el que cada vez se le teme más a la muerte, en un mundo en el que cada vez se quiere hablar menos de la muerte, es importante que recordemos que somos finitos, que hemos de morir, que nuestra instancia en la tierra es finita. Claro, somos eternos porque nuestra alma es eterna y nuestro cuerpo resucitará, pero en este mundo somos finitos. Obviamente, el mensaje del Evangelio, como lo dicen todos los grandes intérpretes, apunta a la segunda venida del Señor, apunta a la parusía, esto es, la segunda venida en gloria de nuestro Dios, que proclamamos en el credo cuando decimos que desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Y no sabemos el día ni la hora en la que el Señor vendrá. Le esperamos. Decimos en la Santa Misa: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Le decimos en el Padre nuestro al Señor que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo, que venga a nosotros su reino. Es decir, la segunda venida del Señor es algo que anhelamos los cristianos, que suplicamos los cristianos. Será como un dolor de parto, dice la palabra. Los acontecimientos que rodearán la segunda venida serán acontecimientos, claro, difíciles, acontecimientos de purificación, acontecimientos en los que el Señor los preparará. Será como un alumbramiento, dice el Señor. Pero su segunda venida será llena de gloria. Pero más allá de que nos toque o no su segunda venida, lo que sí sabemos es que nos tocará encontrarnos con Él. La pregunta entonces es: ¿estoy preparado para morir? ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está mi relación con el prójimo? ¿Con mi familia?
con los cercanos? ¿Cómo está mi relación conmigo mismo? ¿Estoy sembrando hoy para la eternidad? ¿Vivo mi vida de cara a la eternidad? ¿Vivo mi vida para ese momento en que me encontraré con Dios? ¿Soy consciente de que en el momento en que muera no simplemente me diluiré en el cosmos, como dicen algunas teorías no cristianas, sino que me encontraré ante la presencia de Dios, justo juez? Mi vida hoy es una vida que apunta a ese momento. Si no es así, es momento de convertirnos, es momento de cambiar, es momento de empezar a pensar en la eternidad, porque no vivimos con miedo de ese momento, sino que al vivir de cara a ese momento, viviremos llenos de gozo, porque la vida en Cristo es una vida maravillosa. Cuando se vive como Dios manda, se vive maravillosamente bien y se empieza a experimentar el cielo desde la tierra. Entonces, no es para llenarnos de miedo por el día del juicio, es para llenarnos de entusiasmo por vivir la voluntad de Dios y saber que viviéndola hemos de encontrarnos a ese Padre misericordioso. Segundo, ¿de qué están llenas mis lámparas? ¿De qué está llena mi lámpara? Al principio, las 10 vírgenes tenían aceite, pero al final, unas quedaron con aceite y otras quedaron con aire. Entonces, mis lámparas están llenas de aceite, como las lámparas de las vírgenes prudentes. ¿Qué es el aceite? Mi alma está llena de la gracia de Dios. Es indispensable estar en gracia de Dios para encontrarnos con Él. Es indispensable estar en gracia de Dios al momento de morir. Es indispensable andar confesados. Es indispensable estar en amistad con nuestro Dios. ¿Cómo podemos descuidar algo tan trascendental? Cualquier cosa es secundaria al lado de esto. Lo primero es estar en gracia de Dios. Tengo el aceite de la oración. ¿Cómo está mi vida de oración? ¿Cómo está mi intimidad con Dios? La Santa Misa, el encuentro con la palabra, la lectura orante de la palabra, el Santo Rosario, la adoración al Santísimo, la intimidad con Él. ¿Cómo está el aceite de la caridad? El ejercicio de la caridad, ayuda al prójimo, ayuda al necesitado. Para mí el prójimo es Cristo. ¿Soy consciente que cuando ayudo al prójimo estoy ayudando al mismo Cristo? ¿O acaso mis lámparas están como las lámparas de las vírgenes necias? Con aire, no con aceite, con aire. El aire del pecado, es decir, vacías de gracia, vacías de Dios, entonces llenas de pecado. ¿Qué habita mi alma? ¿La habita el Espíritu Santo? ¿La habita la gracia o la habita el pecado? ¿Qué habita tu alma? ¿La habita la luz o tu alma es habitada por la oscuridad? ¿O acaso mi corazón está lleno de la inconstancia? Prometo hoy, 1,000 veces, voy a cambiar, voy a ser distinto, pero en cambio soy inconstante. Al día siguiente ya estoy pecando nuevamente, al día siguiente esa promesa que hice de mejorar, de empezar a orar más, se acaba. ¿Mi alma acaso está llena de egoísmo? ¿Vivo solo para mí? ¿Vivo solo para satisfacer mis deseos? ¿Vivo solo para llenar mi barriga? ¿Para llenarme de gustos y placeres sin acordarme del prójimo necesitado? ¿Qué examen de conciencia nos da la palabra de Dios hoy? Tercer mensaje. Jesús me reconoce. Esa frase que está en los últimos versículos es una frase que debería ponernos a pensar. Os aseguro que no os conozco. Pero es que el que está diciendo esto es Dios. Dios es omnisciente. ¿Cómo es esto que no me conoce? ¿Cómo es esto que Él, sabiéndolo todo, no me conoce a mí? Ya lo había dicho el Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos del 21 al 23. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, agentes de iniquidad. Por Dios, que cuando encontremos a Jesús, no seamos irreconocibles para Él. El verbo que utiliza la palabra de conocer
También significa reconocer, y tal vez nos ayudaría a entender más esa expresión de no os reconozco. Es decir, nos podemos deformar hasta el punto de volvernos irreconocibles para Dios. Un alma limpia y pura que nos dio, la niña de sus ojos que éramos, el pecado nos volvió irreconocibles. Mis hermanos, la palabra de Dios hoy nos exhorta con estas 3 preguntas. ¿Estoy preparado para morir? ¿De qué está llena mi alma? ¿Jesús me reconoce? Repito, ¿estoy preparado para morir? ¿De qué está llena mi alma? ¿Jesús me reconoce? Compromiso. Si me quedara una semana de vida, ¿qué haría? Piensa esta pregunta. Si me quedara una semana de vida, ¿qué haría? Pues bien, eso que haríamos, hagámoslo ya, porque no sabemos si efectivamente nos quede una semana de vida. Hagámoslo ya. Perdonar, confesarnos, más caridad, más oración, casarnos, dejar la unión libre, vivir la castidad. ¿Qué haría? Pues entonces empecemos a trabajar hacia esto. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.